Mano a Mano. Puntualmente las 22 en la República del Paraguay. En Ciudad Capital tenemos una temperatura de 15 grados, una noche fresca en gran parte de la República. Bienvenidos y bienvenidas a Mano a Mano. De nuevo tengo el placer de poder reemplazar al señor Roberto Pérez, quien hoy está de cumpleaños y por ende se tomó el día libre. Vamos a hablar de varios temas muy importantes. El primero de ellos, y ya en instantes vamos a saludar a nuestro invitado, tiene que ver con esta medida económica anunciada hoy por el gobierno para asistir principalmente a aquellos sectores que van a verse afectados por estas medidas restrictivas anunciadas justamente y que rigen desde hoy por el Ejecutivo. También vamos a hablar con el sector afectado, que es la Asociación de Bares del Paraguay, quienes también están pidiendo cierta flexibilización al respecto. Y finalmente, salud mental. No se pierdan de este capítulo porque también vamos a charlar con un especialista aquellas secuelas psiquiátricas que deja esta enfermedad para aquellos que pudieron superarla. De esto y mucho más arrancamos esta noche Mano a Mano. Y ya agradecemos su tiempo al doctor Juan José Galeano. Él es director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Gracias a vos por la invitación. Un saludo especial para Roberto también por su cumpleaños y un saludo a toda la audiencia. Bueno, doctor, el Ministerio de Hacienda anunció justamente estas nuevas medidas económicas para asistir a los trabajadores debido a estas nuevas restricciones aplicadas por el gobierno. ¿Esto tiene que ver con una ley que se está redactando y que se va a presentar ante el Congreso, doctor? Sí, Carlos, ahí explicarte un poco que las medidas se dividen en cuatro. Primeramente tenemos medidas relacionadas a servicios básicos, tanto consumo de energía eléctrica como de agua corriente. También tenemos medidas relacionadas al IPS, otras medidas relacionadas al financiamiento para este sector y facilidades tributarias. Existen medidas que necesariamente tienen que ser adoptadas por ley y otras que serán adoptadas vía decreto. En ese sentido, tenemos ya vigente el diferimiento de los servicios básicos de ANDE y también de SAP para los sectores afectados. Eso va por decreto. También estamos analizando una exoneración del 50% del consumo de estas empresas para los meses de julio a diciembre, y eso sí ya entraría en una nueva ley. Por su parte, está vigente el régimen transitorio de aportación del IPS, que reduce la carga obrero-patronal durante todo el 2021. Eso ya está vigente. Y lo que se plantea en una nueva ley son recursos adicionales para el IPS de manera de hacer frente a las necesidades que se tenga de subsidio a los trabajadores suspendidos para los meses de julio a diciembre de este año. También la parte de financiamiento, una parte ya existen recursos actualmente para hacerlo a través del FOGAPI, pero la idea es fortalecer ese fondo y también ver un fondo adicional para este sector que es el más afectado, y al mismo tiempo las facilidades tributarias que te mencioné, que ya la SED mencionó que van a estar disponibles desde mayo hasta octubre, lo cual conlleva una reducción de la tasa del IVA al 5%, tanto para las actividades del sector como para los alquileres comerciales. Ahí tampoco necesitamos una ley, se hace directamente a través de la SED. ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando, doctor, que se precisa justamente para solventar estas nuevas medidas? Dependen de las medidas, Carlos. En el caso del fortalecimiento del IPS estamos hablando entre 30 a 50 millones de dólares adicionales. IPS hizo una solicitud de 50 millones de dólares. Nosotros en Hacienda estamos analizando, haciendo los números finos para ver el monto exacto que podemos comprometer por el lado del Tesoro, pero estamos hablando de entre 30 a 50 millones de dólares para IPS. A su vez, para el fortalecimiento del FOGAPI y este otro fondo que se va a crear para este sector específico, también estamos hablando de en torno a
a los 30 a 50 millones de dólares, y un poco menos de recursos para el diferimiento de los servicios básicos, aproximadamente entre 5 a 10 millones. Eso depende mucho del número final de empresas registradas, porque en abril pasado se habilitó un periodo de registro a través de la plataforma del Ministerio de Industria y Comercio. Una vez que tengamos esos números finos, vamos a enviar la ley al Congreso con la necesidad adicional de financiamiento. En total estamos hablando de aproximadamente 100 millones de dólares, Carlos. Precisamente decías que parte de esos recursos ya se va a reorganizar, pero se está muy pendiente también a lo que pueda contribuir las binacionales. En ese sentido, para arrancar, ¿ustedes tienen idea de cuánto en millones de dólares por mes son los fondos sociales que habitualmente disponen estas binacionales, doctor, para arrancar ahí y tratar de entender esta situación de ambas binacionales? Sí, el día de ayer el presidente promulgó la ley, y actualmente el equipo técnico de Hacienda está trabajando con las binacionales, también con el Ministerio de Salud, atendiendo que la ley promulgada establece que los recursos vayan para la cobertura de salud. En ese sentido se están viendo los números finos, pero todos los recursos adicionales que provengan de las binacionales van a ir justamente para fondear el presupuesto de salud, toda la parte de medicamentos, necesidades de medicamentos en las unidades de terapia intensiva. Nosotros, por otro lado, estamos desarrollando e implementando estas medidas que en su parte, como te mencioné, ya tienen cobertura. Por ejemplo, el pago de subsidio para trabajadores del IPS, trabajadores formales, tiene un fondo actualmente, quedan aproximadamente 20 millones de dólares. Eso se va a reforzar. También existen actualmente recursos para el FOGAPI. Ellos hablan de aproximadamente 25 millones de dólares que están disponibles. Entonces, esos recursos aún existen. Por el lado de las binacionales, como te mencioné, los equipos técnicos, tanto del Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Salud y las binacionales, están trabajando en ya el proceso del decreto reglamentario, el cual va a establecer la distribución de esos recursos. Pero presumo, doctor, que tienen ustedes idea de cuántos millones de dólares en forma mensual habitualmente destina cada binacional para estos recursos, para estos proyectos sociales. Presumo que tendrán ustedes vagamente una idea de cuántos millones estamos hablando. Sí, se tienen los datos, Carlos. También tenemos datos de lo que se recibe en concepto de royalties. Son datos publicados de manera mensual en la página del Ministerio de Hacienda, y también los datos de los programas sociales que llevan adelante las binacionales. Ahí también mencionarte, Carlos, que conforme hoy estaban expresando los presidentes de las binacionales, la Itaipú estaría destinando 2 millones de dólares adicionales, y la entidad Yacyretá 15 millones de dólares. Igual, el número preciso no te quiero dar ahora, Carlos. Como te mencioné, estamos trabajando, y en el decreto reglamentario la idea es que figuren todos esos detalles. Ya, y también ya las binacionales envió a Hacienda esos recursos ya comprometidos que ellos señalan que no se puede o no se debería usar, y en base a eso ver cuánto es lo que sobra para salud pública. Exactamente, en eso se está trabajando. Ellos mencionaron los proyectos que ya están comprometidos, como la parte de becas, inversiones. Hay inversiones muy importantes que están realizando con esos recursos, y la idea es que esos proyectos sigan, ¿verdad? Especialmente aquellos que tienen un alto impacto social. Las becas, por ejemplo, no se pueden cortar, porque se estaría afectando de manera negativa a los beneficiarios. Según la ley, estos recursos incorporados de forma permanente ya el presupuesto del Estado dentro del plan de gasto anual, doctor. Habría que verlo, Carlos. Ahí hay una interpretación jurídica que están haciendo los técnicos. Yo no me quiero adelantar. Lo van a hacer en su momento los técnicos del Ministerio de Hacienda. Lo que sí te garantizo y te adelanto es que se está trabajando arduamente. Se tendrá la reglamentación en la brevedad, y ahí estarán todos estos detalles que me estás preguntando. Sobre el tema del impacto que va a tener nuevamente esta restricción impuesta a partir de hoy
por parte del gobierno y principalmente para aquellos sectores más vulnerables, gastronómicos, eventos. Ellos dicen de que finalmente lo que hace el gobierno es ofrecer la posibilidad de extender sus deudas y no una solución de fondo, que finalmente, al final de esta historia, lo que va a pasar es que se van a convertir en empresas insolventes y que ellos realmente urgen una solución real. ¿Qué respuesta se le puede dar a estos microempresarios, doctor? Primero que nada, mencionarte que nosotros diariamente estamos teniendo reuniones con ellos, con los diferentes sectores afectados y también con entidades del sector público relacionadas. Como te mencioné, la parte de financiamiento estamos trabajando con la banca pública, la parte de servicios básicos estamos trabajando con ANDE y ESAP, la parte de cuestiones tributarias se analiza dentro del Ministerio de Hacienda con la SET y se analiza también con IPS y Ministerio de Trabajo una mesa sobre el mercado laboral. Ahí es cierto lo que mencionas, Carlos, es eso lo que ellos reclaman y por tal motivo una de las medidas concretas es la exoneración ya del 50% del consumo del servicio básico. Ya no se va a diferir como se está haciendo hasta ahora, se va a exonerar directamente el 50% de lo que ellos consuman en el proceso de recuperación que es de julio a diciembre de este año. También en la parte tributaria es hay una importante reducción en la tasa del IVA, no solamente a las actividades relacionadas directamente a estos sectores, sino también al IVA alquiler comercial. Hoy el IVA alquiler comercial es el 10%, para los meses de mayo a octubre este IVA alquiler comercial se reduce al 5%. Entonces son medidas concretas que están beneficiando al sector. También estamos, como te dije, fortaleciendo el FOGAPI para que ellos puedan acceder a créditos de manera más accesible, con mejores tasas. Esto también mencionarte, Carlos, de que ya la banca pública aprobó un año adicional de gracia para estos sectores. Ellos ya tuvieron un préstamo a un año de gracia, ahora esto se extiende a 2 años de gracia. Y una refinanciación a un periodo más largo de aproximadamente 7 años. De esta manera colaborar con el proceso de recuperación. Asimismo, esa ley de aportación transitoria del IPS reduce la carga patronal del 16,5% al 2,5%. El refinanciamiento se hace con un periodo de 6 meses de gracia y posteriormente tienen 5 años para devolver el 14% que se está difiriendo de manera mensual. Si uno se pone a mirar y hacer el análisis fino, el análisis numérico fino, en realidad son beneficios que se le otorga al sector porque sabemos del valor que tiene el dinero en el tiempo. Estos beneficios, es importante aclarar, es exclusivamente para el sector afectado por estas medidas. ¿Cómo debe hacer ese empresario de este sector para poder lograr estos beneficios? ¿Tiene que inscribirse en algún lugar, remitir alguna nota? ¿Cómo se beneficia con estos anuncios que hace el gobierno, principalmente el tema de los servicios públicos? En el caso de los servicios públicos, existió un periodo de registro en la primera quincena de abril dentro de la página web del Ministerio de Industria y Comercio. Ahí se totalizaron, en una primera etapa, Carlos, ya tuvimos un periodo de registro a finales de diciembre. Ahí tuvimos aproximadamente 650 empresas registradas. Ahora estamos hablando de poco más de 200, son 850 empresas las que se inscribieron y las que van a gozar de estos beneficios. Hay que ver si se habilita un nuevo periodo de inscripción. Por el momento es el número de empresas con las que estamos contando y ya también la ANDE y ESAP están analizando el costo financiero que van a tener. Por otra parte, la reducción del IVA es automático para estos sectores relacionados y también el régimen de aportación transitoria del IPS. Ahí mencionarte, Carlos, que en principio el decreto establece como una fecha tope de inscripción para este beneficio el 30 de abril. Ya estamos trabajando en una modificación de ese decreto para extender el plazo hasta el 31 de mayo y también facilitar la incorporación de estas empresas al régimen transitorio. No me quiero olvidar del sector económico de las fronteras.
¿cuál es la situación de ellos? ¿Hay un planteamiento que se va a proponer por parte del Ejecutivo para este sector, principalmente aquellas ciudades que tienen frontera con Argentina, que sigue cerrado el paso? Sí, efectivamente, como sabrás, está vigente el programa Subsidio de Fronteras, Objetivo de Fronteras. El viernes iniciamos los primeros pagos a los trabajadores formales. Son aproximadamente 3.760 trabajadores formales que ya recibieron el subsidio, que ya lo están utilizando. El día de mañana queremos salir con la lista de trabajadores informales. Serían poco más de 21.000 trabajadores informales. Y posteriormente volver a revisar la lista de formales, ver si existen más trabajadores que van a recibir el beneficio, y a su vez también estos beneficios que hoy anunciamos desde el Ministerio de Hacienda están disponibles para las empresas y microempresarios de estas ciudades fronterizas. En ese sentido, Carlos, comentarte que en el formulario de inscripción para el programa Subsidio de Frontera ya nosotros incorporamos la consulta referente al número de registro de la ANDE y el número de registro de la ESAP para poder también beneficiarles de esta exoneración que se plantea. No quiero dejar pasar, ¿cuándo van a presentar este proyecto de ley, doctor? Porque evidentemente las medidas económicas de soporte son para ayer, entonces urge en el tiempo. Usted sabe que esto va a ir en ambas cámaras, la cuestión es también de lobby, a ver qué dicen los parlamentarios, los congresistas al respecto. ¿Cuándo pretenden presentar este proyecto, doctor? Nosotros estamos ultimando ese proyecto, Carlos. Estamos trabajando de manera intensa en el Ministerio de Hacienda para cubrir todos los detalles. Te imaginarás que una ley así tiene que ser muy bien pensada, muy bien diseñada, ver punto por punto los detalles, no dejar que quede nada al azar. Entonces, la idea nuestra es finalizar el proyecto de ley en los primeros 10 días de mayo, luego enviar al Congreso para su análisis y aprobación, y de esa manera poder implementar estas medidas en la brevedad posible. Bien, doctor, agradecemos muchísimo su tiempo. Es una situación bastante compleja. Evidentemente hay sectores que se van a ver seriamente afectados por estas nuevas restricciones, principalmente a los que ya venían sufriendo justamente el sector gastronómico, que incluso muchos dicen que no van a acatar. Ahí evidentemente se presagia y se ve una situación de enfrentamiento que ojalá no suceda, pero también finalmente en el fondo hay que terminar de entender, doctor, que el golpe para algunos va a ser de gracia, porque muchos terminaron descapitalizándose sin muchos recursos económicos, con una deuda que tienen, por más de que haya un año más de gracia, que justamente invirtieron para las medidas sanitarias a implementarse, que finalmente ahora con esta nueva restricción les limita y les tiene contra la pared principalmente, doctor. Y hay que entender que esta situación realmente es muy preocupante porque estamos hablando de nuevamente la suspensión laboral, y obviamente hay una cadena que va a afectar a muchas personas. Somos conscientes de eso y por tal motivo es que nos reunimos de manera diaria con los gremios, tratamos de generar ideas, de mostrarles también las posibilidades de parte del gobierno, de ofrecerles alternativas. Estamos trabajando bien, Carlos. Tal vez los tiempos no son los mejores, ¿verdad? Pero tratamos de hacerlo con la mayor celeridad posible y también escuchando al rubro, lo cual es muy importante, y mostrando también de parte del gobierno cuál es la capacidad real de respuesta que podemos dar. En ese sentido, mencionarte que el proyecto de ley, como te mencioné, cubre todos los sectores más afectados, y también va a cuestiones puntuales como el sector tributario o medidas del mercado de trabajo para los trabajadores formales a través de IPS. Ahí también explicarte un poco y explicarle a la audiencia que se garantiza la cobertura de salud para los trabajadores formales que estén suspendidos. Eso es muy importante en la situación en la que estamos atravesando. También las medidas de exoneración de servicios públicos es un beneficio para las empresas del rubro.
Y no menos importante, la parte del financiamiento. La banca pública en ese sentido hizo un esfuerzo tremendo ya en lo que va de este año de pandemia. Si ves los números del BNF, el crédito agrícola, vas a ver un crecimiento sin precedentes y por lo tanto seguimos con estas medidas, seguimos tratando de respaldar al sector, sabemos las necesidades que tienen y también por eso nos mostramos abiertos y comprometidos a trabajar con ellos. Doctor Juan José Galeano, muchas gracias por su tiempo. Buen resto de jornada. Gracias a vos, Carlos. Buen resto de jornada y un saludo nuevamente a la audiencia. Gracias. De esta manera conversamos con el director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. Hacemos una breve pausa aquí en Mano a Mano. Hay mucha más información que compartir. Vamos a hablar después de salud mental. Ya regresamos. Les decía que íbamos a hablar sobre la salud mental. De hecho, algunos especialistas vaticinan que la próxima pandemia a la que hay que enfrentar va a ser las secuelas que deja el COVID en la salud mental. Y para ello hemos invitado, agradecemos su tiempo, al profesor doctor Julio Torales. Él es profesor de psiquiatría y jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches, Carlos, a vos y a la teleaudiencia. Gracias por este contacto para hablar de salud mental. Bueno, principalmente, doctor, estábamos hablando y tratamos de entender un poco estas consecuencias y secuelas psiquiátricas que, según estudios, dejan en algunos pacientes aquellos que han superado esta enfermedad. ¿Es así, doctor, de tan grave, aparte de las secuelas físicas, también secuelas psiquiátricas? Sí, y por dos motivos. Un efecto directo del virus que se está viendo sobre el cerebro, sobre las neuronas, que puede terminar generando una disfunción del cerebro con las consecuencias propias en la salud mental. Y un efecto indirecto, es decir, saberme yo enfermo de COVID-19 en este contexto donde faltan vacunas, donde faltan medicamentos, donde hay saturación en los hospitales, con el temor a los resultados del proceso de enfermedad en sí, también se pueden generar disfunciones psicológicas. Entonces estamos frente a situaciones de salud mental que se están viendo en personas ya recuperadas de la COVID-19, principalmente aquellas relacionadas con el estrés postraumático, los trastornos de ansiedad y específicamente el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico como principales exponentes, y los desórdenes depresivos, el trastorno de depresión mayor. Eso es lo que estamos viendo actualmente. E incluso en algunas personas hay como una debacle, un declive cognitivo luego de haber padecido COVID-19 y haberse recuperado. Las personas se sienten más lentas de lo usual a la hora de pensar, a la hora de hablar, les cuesta más concentrarse, atender en el trabajo cuando retornan al trabajo, les cuesta más calcular rápidamente, es decir, aquellas funciones mentales superiores también se ven alteradas. Todavía tenemos que aprender mucho sobre las consecuencias neurofisiológicas, neuropsicológicas y psiquiátricas de la COVID-19, pero estamos atentos para poder brindar atención y poder responder rápidamente a esta situación emergente. En ese sentido, y ustedes como sociedad, como profesionales, ¿se tiene algún registro sobre la tasa de incidencia del COVID para aquellas personas que han pasado por esta enfermedad, doctor? Estudios epidemiológicos a gran escala en el país todavía no se han hecho, pero las proyecciones internacionales estiman que prácticamente 4 de cada 10 personas van a quedar con algún tipo de secuela a nivel neuropsiquiátrico. En algunas series incluso hablan de 5 a 6, es decir, tenemos de algún tipo de alteración, no solamente cuadros psiquiátricos totalmente instalados, sino que las personas van a tener algún desorden emocional asociado. Esta fue una pandemia, sigue siendo una pandemia bastante dura. Todavía no la entendemos por completo, no entendemos completamente cómo funciona el virus, qué genera en nuestro cuerpo. Cada vez se está aprendiendo más de ello, y un área relativamente inexplorada todavía son los desórdenes
o la forma en que afecta a las personas en su salud mental. De que sabíamos que iba a afectar, sabíamos que iba a suceder, pero todavía no podemos dimensionar el tipo de daño y el daño por cuánto tiempo se va a mantener. Doctor, ¿cuáles son estos síntomas de alarma que uno, como paciente post-COVID, presenta o que la familia debe de llevar en cuenta cuando nota una conducta diferente? ¿Cuáles son esos signos de alarma que nos obliga a consultar con un profesional de la salud mental, doctora? En el caso de los desórdenes depresivos, primero la tristeza, pero la tristeza como tal es una emoción básica, una emoción natural del ser humano, y me atrevo a decir que no es del todo negativa, porque solamente cuando estamos tristes podemos luego reconocer cuando nos sentimos en el otro polo, cuando nos sentimos alegres. Pero si la tristeza está la mayor parte del día, casi todo el día, si esa tristeza colorea nuestro cotidiano, colorea nuestra vida, nuestro día a día, y a la tristeza se le suman la falta de motivación para realizar las acciones del día a día, la apatía, no tengo ganas de hacer nada, y la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer con cosas que previamente me daban placer. Por ejemplo, una comida, estar con mi familia y mis hijos, estar con mi pareja, el sexo consensuado y entre adultos, como siempre digo, cosas que al ser humano nos da placer. Si yo ya no siento más placer en ningún tipo de actividad, no tengo ganas de realizar actividades, y encima me siento triste la mayor parte del día, casi todos los días, por lo menos 15 días, lo más probable es que ya estemos ingresando en un trastorno de depresión mayor y tenemos que consultar. La depresión puede tratarse a tiempo y puede curarse, pero si no se trata a tiempo, se puede complicar y puede tener un desenlace fatal con el suicidio. En el caso de los trastornos de ansiedad, si una persona está cada vez más irritable, más preocupada, con dolores somáticos frecuentes, le duele mucho la cabeza, le duele mucho el estómago, tiene malestares gastrointestinales frecuentes y múltiples preocupaciones en la mente. No las preocupaciones del cotidiano que todos tenemos, sino preocupaciones, ¿qué va a pasar si llueve el sábado y yo estoy fuera de casa y no tengo un paraguas? Es decir, las personas con ansiedad ya viven en el futuro. Los seres humanos podemos prepararnos para el futuro, pero no podemos controlar el futuro. Y la persona con ansiedad siente todo a su alrededor de manera amenazante. Esas preocupaciones le embargan durante todo el día e incluso le acompañan a la hora de dormir, donde se produce el famoso insomnio de conciliación. A las personas ansiosas les cuesta conciliar el sueño porque esas preocupaciones están una y otra vez en la cabeza. Si esas situaciones se están dando también la mayor parte del día, por lo menos 2 semanas, pensemos que estamos ante un trastorno de ansiedad y consultemos, hablemos de lo que nos está sucediendo. A veces al paciente, a la persona le cuesta primero aceptar, porque estamos en una sociedad que todavía estigmatiza la salud mental y la consulta con el médico, psiquiatra o con el psicólogo, pero nuestros amigos y nuestros seres queridos tienen ahí la responsabilidad de darse cuenta que no estamos bien, que no estamos como antes éramos, que esto va más allá de estar recuperándome de la COVID-19 en este momento, que ya va más allá de un periodo de convalecencia normal y nos tienen que ayudar y acompañar a la consulta. No tengamos miedo a consultar, rompamos ese tabú, ese estigma que existe. No existe la locura, existen las enfermedades mentales, todas se diagnostican, todas se tratan, la mayoría se curan y las que no se curan se controlan, al igual que las enfermedades físicas. Claro, porque acá, principalmente en nuestra sociedad tan conservadora y con tantos tabúes como la nuestra, hay que comenzar a desmitificar eso del psiquiatra y la locura. Hay que promover, como cualquier otra sintomatología o cualquier otra especialidad, como, no sé, algún problema del hueso, traumatólogo, problemas endocrinológicos, el especialista. En este caso hay que tomar conciencia y tomar con mucha seriedad esta situación porque hay secuelas y por ende hay profesionales especializados para la asistencia y evitar esas consecuencias que usted mencionaba, incluso fatales, doctor. Definitivamente. Y una de las formas que vamos a tomar conciencia sobre esta situación es dejando de utilizar a la salud mental de manera peyorativa. Te pongo un ejemplo, Carlos, y creo que la teleaudiencia va a coincidir conmigo. Cuando nos enojamos con alguien, por lo general del sexo femenino, encima somos machistas en nuestras expresiones, decimos, déjale, esa es una loca.
No decimos dejala la hipertensa, no te metas con la neumónica, cuidado con la artrítica. No, siempre utilizamos a la enfermedad mental de manera peyorativa. Entonces, si yo voy a ser estigmatizado, juzgado y discriminado por tener una enfermedad mental, prefiero que no se sepa y evito ir a la consulta. Y de esa manera el estigma y el tabú sobre la enfermedad mental se mantienen y se perpetúan en el tiempo. Entonces, desde nosotros mismos tiene que venir el cuidar el lenguaje con el que utilizamos. Yo tengo colegas, porque en medicina también sigue existiendo ese tabú hacia la consulta psiquiátrica, porque se piensa que la psiquiatría está en el éter, estamos allá lejos. Y a los médicos nos gusta agarrar, cortar, sacar el órgano enfermo y curar, ¿verdad? Nos gusta dar la pastilla y curar, nos gusta encontrar la causa biológica de todo, y la psiquiatría no es así. Tenemos las enfermedades mentales que se sostienen en un trípode, es decir, en una vulnerabilidad biológica genética que tenemos, que se gatilla con los aspectos particulares de nuestra personalidad y el ambiente en el que vivimos. Así como hay personas que están pasando muy mal en el día a día económicamente, son víctimas de violencia y no se deprimen, hay personas que al parecer lo tienen todo y se deprimen. Uno no tiene que hacer comparaciones porque los humanos somos distintos y cada uno de nosotros tiene una construcción diferente de ese trípode biológico, psicológico, social que le hace más propenso o no a desarrollar la enfermedad mental. De ahí la importancia a no juzgar. Y la enfermedad mental, como su nombre dice, es una enfermedad que tiene causas, muchas veces todavía no del todo entendidas, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer sus síntomas. Si bien no sabemos siempre la causa exacta, sabemos que la enfermedad existe y que se puede combatir. A eso tenemos que ir. Y esta enfermedad, estas secuelas que deja justamente haber pasado por una situación como la del COVID, ¿afecta directamente a una franja etaria o no discrimina, doctor? Acá hay una apreciación que te voy a hacer. Cuando estamos hablando del COVID en sí, de las personas recuperadas de COVID, hemos visto que a la mayoría que no hay una regla clara de que si eras mayor o más pequeño o más joven, mejor dicho, podés tener mayor propensión a desarrollar una enfermedad mental o un desorden psicopatológico en el proceso de recuperación. Pero lo que sí vimos es que la enfermedad mental en personas que todavía no han tenido COVID, pero que estamos en este contexto de miedo, de restricciones, de cuarentena, de falta de vacunas, la enfermedad mental aumentó mucho de frecuencia en el país y principalmente se instaló, si bien en todos los rangos etarios, porque es muy democrática la enfermedad mental, se instaló fuertemente en la población entre los 20 y los 40 años de edad. Esa población económicamente activa que está empezando a irse a la universidad o está empezando a trabajar, está empezando a tener una familia, entonces golpea muy duro esa época de la vida donde uno se siente que tiene que ser muy productivo. No obstante, igual hemos visto mucha incidencia de nuevos casos de trastornos mentales en población pediátrica, en niños y adolescentes y en adultos mayores. Pero me atrevería a afirmarte, Carlos, de que esa población entre 20 a 40 años es la que ha sido mayormente afectada, puesto que tal vez la mayor parte de las restricciones se han sentido, se han cernido sobre ella, sobre esta parte de la población. Y principalmente usted decía, parte de esta enfermedad mental o de los efectos tiene que ver, doctor, con el, y lo mencionaba, con el miedo, con la incertidumbre. De hecho, por naturaleza, el ser humano siempre teme a lo desconocido y esto se potencia 1000 veces más. Claro, definitivamente. Hay estudios que hablan de donde las sociedades viven temerosas, principalmente en situaciones de catástrofe o de situaciones de salud mental. Al miedo le sigue el estrés. Y el estrés, al volverse crónico, es un abono fértil en donde los trastornos mentales pueden florecer. Hace poco hicimos una publicación, validamos la versión en español de las propiedades psicométricas de la versión española de un cuestionario que se llama Cuestionario de Miedo a la COVID-19. Publicamos con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Asunción en la Irish Journal of Psychological Medicine. ¿Y para qué sirve este tipo de investigaciones? Estas investigaciones sirven porque ahora tenemos un instrumento validado que nos puede medir los niveles de miedo a la exposición a la COVID-19, porque como te dije, en aquellas sociedades donde hay mucho temor asociado a alguna enfermedad, florecen las enfermedades mentales.
florecen las enfermedades mentales. Y de esa manera nosotros podemos aportar un grano de arena para establecer medidas de intervención sobre cómo manejar ese miedo, esa incertidumbre, por ejemplo, a través de buenas campañas de comunicación, a través de decir la verdad en tiempo y forma, informar a la población en horarios determinados, no sobreexponer a la población a medidas innecesarias y tratar siempre de decir la verdad a la hora de informar. No caer en los fatalismos, pero tampoco irnos al otro extremo donde todo es light y nada está sucediendo. Otro sector que creo yo es importante hablar y que preocupa mucho tiene que ver con el sector de profesionales de blanco, gente que hace más de un año está en el frente de batalla, mirando gente morir todos los días, y evidentemente eso tiene también una consecuencia psicológica, psiquiátrica. ¿Cómo están nuestros médicos y nuestros enfermeros y enfermeras enfrentando una situación tan compleja como manejar la salud de los pacientes, mientras que ellos también están con, presumo, algún tipo de secuelas psicológicas o psiquiátricas, doctor? Repito lo que mencioné la otra vez. Primero que nada, me saco el sombrero y realmente aprecio el trabajo que están haciendo mis colegas de primera línea en el tratamiento, en el diagnóstico, en la atención humanizada a personas con COVID-19. Yo elegí una especialidad que me aleja mucho del campo de batalla respiratorio o el campo de batalla de la urgencia diaria en un hospital general. Entonces me saco el sombrero porque están aguantando a duras penas. Nuestra última investigación, que se hizo en 5 hospitales del país, Hospital de Clínicas del Departamento Central, el Hospital de Santa Rosa de la Guaraú, el Hospital de Coronel Oviedo, tanto el Hospital Regional como el IPS de Coronel Oviedo y el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, hablan de que casi el 50% de sus profesionales, no solamente de la medicina, sino de la enfermería, bioquímicos, odontólogos y todos los que están en contacto diario con pacientes, tiene o depresión o ansiedad. Y casi un 10% ya está desarrollando estrés postraumático. ¿Qué pasará cuando los profesionales de la salud realmente caigan? Héroes muertos no salvan vidas. Entonces tenemos que preservar la salud también de los profesionales de la salud, valga la redundancia, porque la única forma de que nos puedan cuidar es cuidando nosotros a quienes nos cuidan en el día a día. De ahí la importancia de establecer sistemas de contingencia para profesionales sanitarios. En mi hospital, en el Hospital de Clínicas que sirve a la Universidad Nacional de Asunción, tenemos un departamento in situ propio para funcionarios, el Departamento de Salud Mental, que es diferente a la cátedra de psiquiatría donde también estoy yo. La cátedra de psiquiatría hace la atención al público en general, el Departamento de Salud Mental es exclusivo para funcionarios, para médicos, para enfermeras, etc. Entonces todos los hospitales, que sé que lo están haciendo, pero tendría que ser algo más generalizado, tendrían que tener un departamento propio con psicólogos y psiquiatras en la medida de las posibilidades para poder hacer la contención necesaria y poder ayudar a que esto de alguna manera sea un poco más llevadero. Doctor, como siempre, muy amable para con nosotros, agradecemos su tiempo y bueno, vamos a estar en contacto permanente. De hecho, es importante llevar en cuenta sobre una política de salud mental a nivel país. Ya ahora, no esperar que la pandemia termine, quizás pueda ser tarde. Doctor, un abrazo, éxitos y muy buenas noches. Gracias, Carlos, a vos. Un saludo para vos, para la producción y para la audiencia. Sigamos cuidándonos, de nosotros depende mucho. Gracias, profesor doctor Julio Torales, psiquiatra y jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas. Brevísima pausa, después vamos a hablar con los propietarios de bares, sector muy afectado de la restricción que arrancó esta noche a las 20 horas. Ya volvemos. Lo tenemos a Ariel Ramírez, representante de ASOBAR, esta asociación de propietarios de bares del Paraguay, a quien agradecemos su tiempo. Y es el sector más afectado, entre otros, con esta nueva medida restrictiva que dio a conocer el Ejecutivo y que arrancó esta noche a las 20. Ariel, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Sí,
a ustedes por el espacio y bueno, estamos sufriendo lo que sería el primer día de este decreto, lastimosamente. Bueno, al respecto, Ariel, tengo entendido que hay una propuesta muy clara por parte de tu sector. De hecho, creo que ya plantearon, pero lo van a volver a hacer, que es tratar de modificar este decreto y extender precisamente el horario hasta medianoche para tratar de subsistir. Sí, de hecho que nosotros estamos con varias posturas, ¿verdad? Dentro de esta asociación, que son más de 150 locales, más de 5.000 empleos. Hay locales que optaron por cerrar ya estos 15 días. Hay locales que ya no, lastimosamente, ya no van a volver. Y bueno, estamos también locales que vamos a estar operando como lo veníamos haciendo habitualmente hasta las 12 de la noche. Y también locales que van a estar operando hasta las 8 de la noche y hasta las 10 con delivery, ¿verdad? Hay un sector al cual al menos yo pertenezco, que es la que vamos a estar abriendo hasta la medianoche como lo veníamos haciendo, porque pensamos que son cuarentenas selectivas y anticonstitucionales, ¿verdad? Entonces esa es una postura al menos de una gran parte de lo que sería nuestra asociación. De hecho, a las 20 arrancó esta medida restrictiva. ¿Tienen ustedes reportes de los miembros de la asociación si ya hubo alguna intervención, les cayó encima la policía? Estamos viendo, estamos controlando, ¿verdad? Y estamos viendo de que hay controles selectivos, ¿verdad? Vimos que estaba una gran agrupación ahí en la costanera y empezaron a salir. Hay compañeros que están abriendo todavía. Y bueno, nosotros estamos, con la Constitución en mano, como decimos. Tenemos ya entendido que el Ministerio Público, ¿verdad? La Fiscalía, ya reconoció de que no existe delito alguno, por lo cual no acompaña ningún tipo de control al ser inconstitucional, ¿verdad? O sea, ellos reconocen de que no hay ningún delito. Entonces lo que puede hacer una policía al irse al local de una persona con local gastronómico nocturno es labrar acta y derivar a la fiscalía, ¿verdad? Después seguramente nos van a llamar a declarar, pero no hay ninguna sanción porque no hay ningún delito, ¿verdad? Porque nosotros nos amparamos en el artículo que es el derecho al trabajo y a la libre circulación. Del total de bares que nuclea esta asociación, Ariel, ¿qué porcentaje sentó postura de que no iba a acatar esta nueva medida restrictiva? Y bueno, yo creo que gran parte de nuestra asociación está dividida. No te puedo negar eso porque cada uno optó por lo que más le conviene. Algunos, como te dije, optaron por cerrar, pero yo calcularía que un 50% va a estar abriendo. Van a haber locales que van a seguir abriendo hasta las 12 de la noche. Y sobre todo quiero aclarar a la gente que nos está viendo, ¿verdad?, de que nosotros no estamos ajenos a lo que es la realidad hoy en día sanitaria, pero sí entendemos de que si la intención es bajar la curva de contagio, tenemos que parar todo. Acá no tiene que haber nadie trabajando en las calles, tiene que haber medidas económicas que nos ayuden y solamente locales súper esenciales, ¿verdad?, para poder comer, qué sé yo, por 15 días, ¿verdad?, y que esto realmente disminuya y que no haya ninguna restricción, no haya aglomeración en los colectivos, que es el principal foco de contagio hoy en día de lo que es el coronavirus. Insisten que ese sector, importante, aclarar también, el sector de bares y el sector gastronómico de restaurantes, creo que son distintos rubros, ¿no?, para entender y aclarar. Sí, nosotros, la Asociación de Bares se creó justamente para diferenciar lo que es el sector gastronómico. Nosotros nos consideramos de que somos un sector nocturno y que estamos hace un año operando a pérdida, ¿verdad? Porque operar hasta las 12 no cierra la ecuación financiera y lastimosamente hoy por hoy solamente podemos estar abriendo para poder pagar alquiler a duras penas, luz, agua, ¿verdad?, y personal, obviamente, ¿verdad? Pero está bastante complicado. Nosotros no tenemos los mismos ingresos que un restaurante
somos totalmente diferentes, por eso nosotros habíamos planteado una iniciativa al ministro Yussi cuando nos reunimos la semana pasada y al ministro Borba también, ¿verdad? En persona de manera presencial, le presentamos la iniciativa, ¿verdad? De un colega que aportó la idea que se le denomina Bar Seguro. Y bueno, consiste en hacer una nucleación de locales que sí cumplen los protocolos y poder hacer un control riguroso de eso en compañía con las autoridades para que puedan ingresar a los locales nocturnos, poder controlar que esto se cumpla y atacar los eventos clandestinos, ¿verdad? Entonces es importante poder aclarar esa situación, ¿verdad? Que nosotros tuvimos una propuesta de parte nuestra, pero no, lastimosamente no recibimos ningún tipo de respuesta por parte del ministro Yusio. Y ayer él salía a decir de que el rubro de ocio era el foco de contagio, cosa que la semana pasada no nos dijo que nosotros veníamos trabajando bastante bien. Entonces aprovecho tu programa para poder preguntarle al ministro Yusio qué pasó, ¿verdad? ¿Qué le hizo cambiar a él su postura? Y bueno, estamos bastante golpeados. Creemos de que más de 30 locales para el 11 de mayo ya no van a más volver a abrir. Podemos estar hablando tranquilamente entre 500 a 1000 personas que van a dejar de trabajar. De hecho, esos 30 locales ya anunciaron o hablaron con miembros de la asociación de que ellos no resistirían a esta nueva medida restrictiva, Ariel. Sí, las medidas que hoy presentó el Ministerio de Hacienda son insuficientes, lastimosamente no ayudan en nada. Nuevamente obviaron lo que es una de las situaciones más importantes, que es el tema del alquiler. Lastimosamente no vuelven a incluir en estas medidas restrictivas y somos solamente el sector nocturno. Lastimosamente son insuficientes hoy por hoy esas medidas. Tengo entendido que lo que anunció el gobierno es la reducción del 5% del alquiler comercial y también la reducción en los servicios públicos, como también ver la flexibilidad de préstamos, tanto en el sector de la banca privada como pública. ¿Ustedes creen que esos beneficios o esa ayuda de parte del gobierno no es suficiente para subsistir? Y lastimosamente no es suficiente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que nuevamente como solución ellos nos ofrecen préstamos, pero ¿quién en su sano juicio va a sacar un préstamo para endeudarse por un mes que no pudo trabajar? Acá tenemos que priorizar el trabajo. El funcionario público puede llegar a no trabajar por cuadrillas como hoy sale, pero a fin de mes cobra de manera íntegra y no se endeuda. ¿Por qué nosotros, ya sean funcionarios, empresarios, tenemos que endeudarnos a través de préstamos porque el gobierno nos obligó a cerrar? No entiendo. O sea, nosotros ya venimos de préstamos del año pasado, venimos de reestructuración. ¿Cómo ellos nos van a pedir? ¿Con qué cara nos van a pedir que nosotros volvamos a sacar préstamos nuevamente? Eso es lo que yo no entiendo, como el ministro lastimosamente no entiende. ¿Por qué al sector de transportes que le aglomera en las reguladas a la mayoría de los 2 millones de paraguayos que día a día viajan, le dan subsidio y no pueden afrontar subsidio para el sector nocturno que hoy día tiene que cerrar? Además es selectivo. Yo acabo de irme a las 8:50 en un local mini market, para no nombrar la marca, y fui a realizar una compra, ¿verdad? Porque habían locales que a las 8 de la noche hoy, en nuestro grupal, decían de que la policía ya le retuvo a sus deliveries con los productos que ellos vendían, siendo que el delivery, en teoría, respetando el protocolo, se puede hacer hasta las 10 de la noche. Entonces, casi las 8 ya le retienen a los deliveries de los locales nocturnos, pero vos te vas a un mini market a las 8:50. Yo personalmente subí en las redes justamente ese video, pude realizar una compra inclusive de cerveza. Entonces, ¿por qué la ley no es para todos? Le digo a Yusio, hay empresas de primera
y hay empresas de segunda, o cómo viene la mano. ¿Vamos a hacer todos los locales nocturnos, todas las empresas nocturnas, o solamente nosotros? Que se pongan en la decisión y díganos a nosotros realmente, ustedes no van a abrir y otros locales como supermercados nocturnos van a poder vender cerveza toda la noche. Entonces, ¿en qué quedamos? Le pregunto también a Orba, ya que ellos dicen que con sequera de que el transporte público no contagia, que los supermercados sin control, como nosotros lo hacemos, no contagia, y a nosotros viene y nos culpa, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros creemos que hay una gran injusticia, ¿verdad? En este decreto, que además sostenemos al menos una gran parte que es inconstitucional. Finalmente, agradeciendo tu tiempo, una respuesta cortita me gustaría, Ariel. Como asociación, ¿ustedes la medida de protesta va a ser no cumplir con este decreto, o hay otras medidas que van a plantear como protesta ante el gobierno? Y realmente te tengo que decir de que lastimosamente, ¿verdad? Por más de que yo sea una de las personas que estoy dentro de lo que sería la cabeza de la comisión directiva de la Asociación de Bares, tenemos que haya salido con una postura firme ante esta situación, pero lastimosamente esto no ocurrió. Pero yo y gran parte de nuestra asociación estamos convencidos de que tenemos que salir a apoyar, como otras asociaciones locales nocturnos, a decir no a Qatar, ¿verdad? Porque es inconstitucional. Mismo la Fiscalía ya no reconoce o sea, saben que no hay delito por poder abrir para trabajar, por eso nos acompañan estos controles de la policía. Yo mañana abro mi local, hoy no pude hacerlo porque mañana recién lo abro. Le invito a Yucio que se vaya al local, que le envíe a la policía, le voy a recibir para que me hagan un acta y le voy a invitar a que se retiren porque voy a abrir hasta las 12, ¿verdad? Y no van a poder ingresar en mi local porque la policía no puede ingresar en un local sin una orden judicial, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su postura, como te dije. Estaba bastante dividida la cuestión. Si era por mí, me hubiese gustado de que tome una postura más estricta o dramática, por así decirlo, a la asociación, pero bueno, está dividido y ojalá pronto podamos sumarnos también como una voz unificada ante estas restricciones selectivas, ¿verdad? Ariel, te tengo que dejar lamentablemente. Gracias por tu tiempo, muchas gracias y un fuerte abrazo. Dale, hasta luego. Hasta luego. Ariel Ramírez, representante de Asobar, que es la asociación que nuclea a los propietarios de bares del Paraguay. Nos tenemos que ir, ya son las 23:01. Muchas gracias por la sintonía esta noche, un placer de compartir mano a mano. Ya el próximo jueves regresa Roberto Pérez en este espacio. Buenas noches.